Demencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Demencis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Es indudable que cada uno de nosotros sabe que nace, se reproduce y muere. Es parte de nuestra genética, es parte de la vida misma, es parte de nuestra misión terrenal. Pero en el mientras tanto, pasan cosas en la vida de cada quien que van conformando representatividad de ciclos, de momentos, de instantes que quedan después grabados en la historia. Hubo un tiempo en la Argentina, no tan lejano, donde el pueblo se levantó en armas porque estaba insatisfecho del maltrato y las proscripciones que la mayoría de ese pueblo tenía y las sucesivas dictaduras por un lado y mezcla de momentos supuestamente civiles políticos, pero siempre con una mayoría proscrita. En los años 60, los jóvenes teníamos la inquietud constante y permanente de ir a beber en las distintas fuentes, las distintas vertientes que surgían en la cosa de todos los días. Y allí había un tironeo en la propia calle entre sectores de izquierda, sectores del nacionalismo, sectores de la derecha. Todos confluían en entender que la calle era el lugar de la discusión. Era un tiempo, ya en los años 60, donde había una sensación de que las dictaduras podían hacer y deshacer a su gusto y a su forma. Un día, la sociedad argentina se despertó con un tremendo impacto. Habían secuestrado al dictador Pedro Eugenio Aramburu, se lo habían llevado de su propia casa y ese grupo se autodeterminaba con un nombre que recordaba a los federales de Juan Manuel de Rosas, se hacían llamar montoneros. Los montoneros crearon después una historia que estuvo mezclada con la sangre, con la pelea, con las discusiones, con los arrepentimientos, con las falsedades, con las cosas habituales de la vida humana. Esa organización, que era de civiles militarizados, había determinado comandancias. Uno de ellos, su máxima expresión, vive en España. Se llama Firmenich. Los otros comandantes que le secundaban en la conducción de esa organización que se iba a construir con el tiempo, tenían la participación y tuvieron la participación directa en la llegada, en el regreso de los que estaban en el exilio y que habían vuelto a la Argentina. Entre ellos estaba Roberto Cirilo Perdía, un abogado que había nacido un 9 de julio y que falleció estos días, y que fue uno de los comandantes que tuvo ese proyecto militar. Perdía era un hombre vinculado al cristianismo, al socialcristianismo, no venía del peronismo, venía del socialcristianismo, y ya como abogado se había empezado a entusiasmar con la defensa de los que estaban complicados, que menos tenían, y así tomó contacto con aquella organización original que se fue creando, aunque parezca distante, cuando una revista, Cristianismo y Revolución, empezó a dar vuelta nada más ni nada menos que en la Universidad Católica, donde los jóvenes que allí estudiaban estaban desconformes en la década del 60 con lo que había pasado en el 55, a pesar de que sus padres habían embanderado sus casas para festejar la caída de Perón. Sí, un tiempo de una juventud distinta, de quienes no eran peronistas, pero entendían que el pueblo había sido
sufrido, clausurado y proscrito, y de esos hogares aparecieron dirigentes del tiempo que se avecinaba. Y un día apareció un grupo que se organizó, secuestró a Aramburu y ganó fama. Pasaron a la historia como montoneros y fue, dentro de lo que era la civilidad, la organización militar más importante de los civiles en la historia política argentina. Acaba de morir Roberto Cirilo Perdía, uno de los comandantes, abogado, un hombre que venía del social cristianismo y que se volcó, como otros, a la conducción de esa organización. Pero más allá de la muerte de Perdía, más allá de que los contemporáneos de una época nos vamos achicando y desapareciendo, todo eso queda en un jalón de nuestra propia historia. La historia de una resistencia que cuando ya se dio cuenta que la protesta no alcanzaba, se animó a tomar las armas. Y entonces, la FAP, que eran las Fuerzas Armadas Peronistas, que era la primera organización armada, muy desprolija en su organización que tenía el peronismo, convocó a algunos jóvenes y empezaron a aparecer otras organizaciones y finalmente apareció la organización que absorbió a todos, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que no eran peronistas, que eran conducidas por sectores de izquierda, a la FAP, que venían del peronismo, y a tantas otras, y todos esos terminaron en una organización que se llamó Montoneros. Firmenich, que vive en España, fue su máxima expresión después que los fundadores murieron en un episodio en Hurlingham, donde estaban los originales fundadores y que habían participado del secuestro de Aramburu. La verdad es que la muerte del abogado Perdía, que nació el 9 de julio, que había nacido el 9 de julio, es la desaparición del segundo comandante, quizá, de esa resistencia civil que se organizó, del cual queda Vaca Narvaja y del cual está el propio Firmenich, que vive en España, como representantes de esa época difícil, donde todavía no se terminaron de contar los muertos de ese momento que arrancó cuando un grupo secuestró al dictador Aramburu. ¿Cómo explicar ese momento de violencia a los jóvenes de hoy? A los que de alguna manera se tentaron por Milei, ¿cómo se le puede explicar que en la Argentina hubo jóvenes de la misma edad que ellos, que en otro tiempo tomamos otras determinaciones porque considerábamos que había que tomarlas? Y quizá algunos de un lado y otro de otro hicimos un enfrentamiento interno que no tenía ninguna visa de aprovecharse para el crecimiento de la resistencia, sino que por el contrario era fogoneado por la inteligencia extranjera cada vez que podía para fomentar más divisiones en el seno de un país que en general miraba con cierta sonrisa los que se levantaban en armas en un comienzo, porque decían, bueno, alguien tenía que poner justicia, y al final se lo llevaron al dictador Aramburu. Y cuando apareció muerto, todo fue un impacto, y todo fue apareciendo con reacciones de distinto tiempo y de distinto calibre, y entonces aparecían los defensores de Aramburu, y aparecían aquellos que consideraban que no podía el país vivir lo que se había vivido, sin contar el daño que Aramburu había mandado hacer sobre el pueblo argentino proscrito, encarcelado y después fusilado. Y entonces todo eso marcó con cicatrices a los que ya estamos más cerca del arpa que de la guitarra, los que nos estamos despidiendo de este mundo, pero que fuimos jóvenes en la época en que se desarrolló todo eso que estamos contando. Una Argentina llena de marcas, de cicatrices, de dolor, que vivió momentos muy difíciles y que hoy da la sensación que todos los que están gobernando no leyeron, no conocieron la historia y la resistencia de un pueblo cuando fue justamente maltratado
por una idea liberal, la misma que aplica hoy el gobierno Cachivache. Esto, que tuvo una resistencia muy fuerte y que además había terminado con la clausura del peronismo que no se podía expresar, fue un caldo de cultivo para momentos muy difíciles de la Argentina. Con la muerte de Perdía se va uno de los comandantes de esa resistencia montonera que tiene que dar explicaciones en la historia según y conforme cada quien que se lo pueda pedir, y que para otros será una página dada vuelta y para otros un lugar de la historia donde a lo mejor se lo enseñan en alguna universidad o en alguna escuela. Ha pasado mucho tiempo y el tiempo inexorablemente envejece todo, hasta las propias causas por las que uno vive, y los ideales parecen que se van oxidando, aunque en el fondo siempre están. Solamente hay que pulirlo, sacarle el óxido, para que renazca en cada uno de los veteranos la misma llama de cuando éramos jóvenes. ¿Por qué? Y porque vivimos ese tiempo, porque conocemos ese momento, porque sabemos lo que fue, y porque no queremos volver a pasar por ello. Entonces resistimos esto que hoy está pasando con Milei, que se considera, pese al voto ciudadano, el dictador de turno para hacer, con una representatividad que apenas llegó al 30%, lo que se le ocurre sobre el 100% de la sociedad argentina. Así empiezan las dictaduras, representando minorías y después pasándole por encima a las mayorías. Y también así comienzan las resistencias, que en un caso muy puntual, el peronismo terminó primero con la lucha armada, con la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, la primera organización que desprolijamente se organizó, y después con otras organizaciones que no eran fundadas por peronistas, aunque algunos de los comandantes originales que murieron en Hurlingham sí lo eran, y la verdad es que todo esto quedó atrapado en la propia historia del desarrollo de los acontecimientos de nuestra historia. La muerte de Perdía, un abogado que llegaba del social cristianismo, es un ejemplo de los tantos que van a ir ocurriendo, porque inexorablemente el tiempo se nos termina a todos. El ser humano nace, se reproduce y muere como ley orgánica, y eso no se puede modificar. Claro, algunos podemos modificar el curso de las mayorías, otros no lo podemos hacer, pero en definitiva, cada uno de nosotros que somos individualistas, si nos organizamos como comunidad, pasamos a ser una sociedad ordenada que pueda producir situaciones muy especiales para la construcción de la felicidad. Cuando la comunidad organizada no existe, aparecen las expresiones en repudio y en rechazo al momento que se está pasando mal, y en un tiempo se hizo a los tiros, y dentro de esos momentos, uno de los que ordenaba y que tenía responsabilidad militar era Roberto Cirilo Perdía, un abogado santafesino que finalmente se había transformado en uno de los comandantes del grupo montonero. Estamos hoy frente a otra realidad, sin embargo muy parecida, donde con el voto se llega a una manera desprolija, lentamente, de hacer sufrir a una mayoría del pueblo que no eligió, porque Milei fue votado por el 30%, y después, en la segunda instancia, que implantó la dictadura de Lanusse y que ningún peronista se animó a cambiar, que es el famoso balotage, dicho en francés, como le gustaba a Lanusse. Ese balotage, esa segunda vuelta, en realidad lo que se hizo fue decir, el peronismo nunca va a poder juntar el 50%, así que obliguémoslo a una segunda instancia y van a perder todas las elecciones. Y Cámpora, Solano, Lima tampoco habían llegado al 50%, y Balbín dijo, nos sacaron 30 puntos, no tiene ningún sentido ir a la segunda vuelta, pero no había llegado al 50%, estaba en el 49%. Es decir, que ni aún con Perón vivo, el peronismo era la mitad de la Argentina. Piensen ustedes en esto como referencia real a lo que ha pasado, a lo que hoy está ocurriendo, y por qué
los nietos de aquel tiempo votaron a Milei y van a empezar a entender que nunca se fue mayoría, que siempre se operó sobre el campo nacional y popular creyéndose una mayoría, pero que nunca fue, que siempre una mitad del pueblo argentino no aceptó, no entendió y combatió a los que estaban del otro lado. Y eso hay que tenerlo muy presente para poder analizar los tiempos y los momentos. Y así, en esas instancias, en las proscripciones, en las clausuras, aparecieron los grupos armados, de la resistencia peronista en general, de aquellos primeros resistentes, de la primera organización peronista armada que fue la FAP, y de cada una de las organizaciones paramilitares que fueron apareciendo en la Argentina, con Montonero, la FARC, la FAP, y toda la nomenclatura que se aplicó en una época. Del 60 al 70, un tiempo donde los que éramos jóvenes estábamos realmente con ofertas y tentaciones constantes para enrolarnos y hacer de nuestra vida otra forma de complicidad, es decir, de ir a fondo para pelear por las cosas perdidas. Un tiempo que ya no volverá porque nunca se repite, pero sí se puede repetir la historia. La historia se puede repetir incluso de la manera más increíble, que alguien que llega con los votos haga lo mismo que hicieron con las botas y haga sufrir a la mayoría del pueblo argentino. Hoy, como ayer y como siempre, el pueblo reacciona. Y cuando reacciona, puede terminar de cualquiera de las formas imaginables. En un momento fue a los tiros.